Freddy, Hola Jorge, hola a ambos, un gusto de acompañarlos hoy día en el programa nuevamente Sentido Común. los dos Jorge nuevamente. ¿Eh? Así es pues, nuevamente. Bueno, entrando a tierra derecha, don Freddy Blanco. Eh, Hay un tema bien comentado, tema de educación, los SLEP. ¿Han escuchado ustedes de los SLEP? Esto vuelve, estimados amigos, auditores y auditores de Radio Ñuble, el sistema de educación municipal tiende y se enfocó en lo que era la infraestructura. Ya creó mucha cantidad de colegios a nivel nacional, pero también eliminó lo que eran las escuelas normales y debido a este requerimiento nacional de educación, hubieron que sacar profesores de forma más rápida y ahí también afectó un tema de la calidad. Después, en los años 80, con el gobierno militar, ¿cierto? Esto de la educación se fue y se entregó a las municipalidades para tener una flexibilidad, una administración más rápida desde el punto de vista educacional. Ese era el sentido de la municipalización en la educación y también se fortaleció lo que era el aparataje privado de la educación, ¿cierto? Y a los años ya de el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, ella después crea los SLEP, ¿cierto? Eh, que es un sistema que va a regir ahora. Creo que hay un tema ahí sí que lo están aplazando por un tema de aplicación, porque hoy día hay un desconocimiento de las mismas autoridades con respecto a este planteamiento de educación y está orientado a mejorar la calidad educativa, descentralización, equidad educativa, gestión eficiente, pero va a ser en definitiva administrado por el centralismo por medio del Ministerio de Educación. Don Jorge Regá, ¿qué opina usted con respecto a ese tema? Bueno, creo que son algunas medidas parches. No veo que venga a mejorar la educación propiamente tal, que es precisamente lo que ofreció el gobierno, educación de calidad, mucho menos gratuita. Sin ir más allá, ni siquiera tienes la opción a aquellos que quieran ir a la educación primaria poder elegir. Y ese es un gran problema que existe acá en Ñuble, que lo han vivido los padres, la famosa tómbola, en la cual a veces si tienes dos hijos, uno queda en una institución o en el otro y ni se te ocurra cambiar uno porque se te descuadra absolutamente el sistema. Y aquellos que no lograron quedar en los colegios también quedaron con esta pésima fila de espera virtual, cuando los apoderados realizaban filas, ¿cierto? Eternas filas de un día para otro para poder asegurar un cupo a sus hijos. No existe esa posibilidad de elección, es muy mala, en definitiva. No hemos mejorado, no hemos avanzado. Pasar de la administración municipal a esta administración centralizada que busca optimizar tiempo y proceso, lo pongo en duda. Yo lo veo como el Transantiago 2.0, el cual no se ha planificado en tiempo y forma, no se han medido las consecuencias de este de forma correcta y la verdad que la evidencia muestra que en el norte del país la puesta en marcha de este nuevo modelo hubo que detenerlo, dado todos los espacios de mejoras que tenía, por no decir lo malo del proceso. Bueno, así es. Y también cabe destacar que las localidades que ya aplicaron y están aplicando este sistema, también hubo una baja de rendimiento en el CINSE, por lo tanto, lo que se pronosticaba con una mejora de la calidad de educación no fue tal. Don Freddy Blanc, ¿qué nos puede decir usted con respecto a este servicio local de educación pública? Bueno, Jorge, yo creo que es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? A todos los proyectos que han presentado, todas estas modificaciones, a toda la institucionalidad que tenía nuestro país hasta hace 2 décadas atrás, fueron amenazadas en su momento con destruirlas absolutamente hasta su base. Y eso lo ha conseguido un tema que es verdaderamente ideológico. Han perseguido modificar todo esto, pero no para transformarlo en algo bueno, definitivamente. Y no me cuestionen a mí, los resultados están a la vista. Yo lo estoy haciendo presente. El hecho de que yo lo diga no significa que sea yo el causante de eso. Propusieron algo que en realidad era una basura ideológica que estaba destinado justamente a esto, a destruir las bases de la educación de nuestro país. Íbamos por muy buen camino y si habían cosas que arreglar,
Bien, pues debieron haberse diseñado políticas públicas que estuvieran destinadas justamente a eso, a reparar las cosas, a ajustar todo en la carga en el camino, se iba mejorando, pero en vez de eso salieron con formas totalmente fracasadas, históricamente fracasadas aquí y en otros lados, insistieron ideológicamente en esta situación y hoy día nos vemos con toda esta crisis que tenemos, a la cual se han sumado ciertos factores trascendentales para que llegáramos al verdadero desastre. Fíjate tú que hablabas tú de las pruebas de evaluación, el CIMSE y otros, y nos encontramos con que los chicos hoy día andan pero dando puros palos al águila nomás con el tema. Hay una preocupación tremenda porque a nivel de profesores tampoco se está dando la calidad de maestros que se requieren para que los chicos tengan una educación adecuada para enfrentar la vida, para integrarse a la sociedad. Por el contrario, está claro que se ha metido la ideología desde hace muchos años ya. Ese desastre que se advirtió en vez de mantener la filosofía y no, prefirieron cambiarla por ideología. También sacaron la historia de Chile, pues. Si acordémonos, pues señores, ¿ah? Y esto fue con votos de la izquierda y de la derecha también que apoyaron esta estupidez, sacar horas de historia de Chile. También ahora, oye, para que hagan educación física los niños, pero por Dios es que prácticamente que andar rezando para tener una clase de educación física, excepto en algunos colegios privados, pero los demás es un verdadero desastre. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando las ideas malas son avaladas y son presentadas como buenas, pero todos sabemos que va a fracasar? Así es, mi estimado. Bueno, y hay una preocupación también, comentarios que tuve la oportunidad de conversar con algunos profesores, me decían, si el tema de la municipalización no es malo, lo que pasa es que había mucho recurso que no se destinó a lo que era la mejora del aula, la calidad de educación, más bien se destinó un gran porcentaje, sobre un 70%, a la contratación de más gente. Entonces, al final decían, estos presupuestos que estaban orientados a mejorar la calidad fueron destinados a contratar más gente y la carga, la mochila desde el punto de vista contractual fue creciendo y esto también generó un poco, no un poco, generó una falta de financiamiento al sistema educacional, pero no por recursos, sino mal destinados. ¿Qué dices tú, Jorge Arrega, con respecto a ese tema de financiamiento la educación municipal? Comparto el análisis de que el dinero está. La plata está. El problema es cómo la ejecutamos y cómo controlamos cada uno del gasto de ese presupuesto en las unidades, sean municipales, ¿cierto? O del nivel central. Hay que direccionar los fondos. Educación es uno de los ministerios que se lleva una parte importante del PIB nacional, así que es la eficiencia de cómo gastamos esos recursos públicos. Bueno, ejemplo de ello, bajo esta administración tenemos de no mucha eficiencia al respecto. Pero ¿qué pasa? Volvemos a desarmar el modelo que teníamos, improvisamos con uno nuevo y a mitad de camino tenemos que desarmarlo. Ese es el gran problema y los que pierden son precisamente los alumnos, pero aquellos que son más vulnerables. Y precisamente en aquellos donde se generan las mayores brechas educacionales, precisamente que es la educación preescolar. Entonces ahí hay que poner especial atención en los niños, en los cuales tú comienzas a formar. Voces de alarma, escuchamos. Se anunció y se comunicó los espacios de mejora que esto podía tener, pero no se tomó en cuenta. Nuevamente pagaron exactamente lo mismo de siempre. Y lo vimos en el norte, ¿cierto? Hay ejecuciones parciales acá en Ñuble. Esperemos que esto se realice en tiempo y forma de una manera más meditada y mejor pensada. En definitiva, eso es. Y comparto absolutamente lo que decía Freddy. Acá sacaron partes importantes de la educación, ¿cierto? Que va a fortalecer a la persona. Educación cívica, falta, sacan horas de inglés, ¿dónde está la educación financiera? Hay jóvenes que llegan a la educación superior endeudados o salen de ella ya endeudados y no tienen conceptos básicos de educación financiera que son tan importantes para el día a día. Entonces, creo que tenemos que repensar el sistema educacional, pero de una forma seria, absoluta, ver los casos de éxito extranjeros, pero si vamos a hacer un modelo pensado de manera a la rápida y luego tenemos que detenerlo en el proceso de ejecución, eso no genera nada más que gasto. Bueno, es lamentable porque efectivamente aparece como una solución de parche, más bien no una política de Estado, Freddy Blanc,
con respecto al tema de educación. Lo otro que hay un abandono también desde el punto de vista nosotros como región Ñuble, región agrícola, ¿cierto? También de los colegios agrícolas, de lo que era la escuela de campo antiguamente. Hoy día hay un abandono con respecto a esto, tanto como infraestructura, ¿cierto? Los niños esos colegios con falta de matrícula, no están los profesores idóneos también, como antiguamente eran los profesores normalistas. Hay un tema también de responsabilidad de formación docente, pero por otro lado también lo comentábamos que no hay un recurso destinado a mejorar la capacitación docente, sino más bien estos recursos se destinan a otro tipo de intereses y eso es lo que complica también a futuro. Pero no está siendo mirado como una política de Estado, Freddy. No, absolutamente no. Acá hay que tener claro que la política de Estado es diseñada a largo plazo y no andar parchando las cosas, Jorge. Entonces, cuando nosotros vemos que deciden instalar las LEP, por ejemplo, y la van haciendo en forma parcializada, está bien a lo mejor como un programa que necesite ir dando los pasos en forma segura, pero evidentemente que acá todos saben que eso no va a resolver el problema porque se enfoca nada más que en administración de la educación y no en educación. ¿Te das cuenta? Lo que decías tú, nosotros recibimos una cantidad de plata y creemos que por sacarla de este bolsillo y meterla al otro, los niños van a aprender más. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Administrar mejor los recursos, pero a ver, perdón, lo que necesitamos nosotros es que los alumnos salgan más educados, con mejor educación, no que estemos viendo, obviamente que la eficiencia en la utilización de las lucas va a ser una parte importante, pero eso no va a mejorar la calidad de la educación que se le está dando a los niños. No sé si se entiende el tema. Y ahí hay un problema grande. Y por otro lado, fíjate, lo que hablabas tú de la descentralización, para que sepan los auditores que en Santiago se gasta 3.400.000 pesos por cada alumno en la educación superior. Y resulta que en regiones se gasta 3.100.000 pesos nomás. Hay 300.000 pesos de diferencia. Estos son datos del año 2020-2021. Entonces, bueno, volvemos al mismo tema. ¿Cómo resolvemos esto de la descentralización, de la regionalización? ¿Sirvió realmente regionalizar el país? Yo creo que sí. Las reformas en la administración era una necesidad, pero obviamente que no va a haber ley buena en malas manos. Y ahí está el problema. Tenemos malas manos manejando los recursos que debieran llegar a los estudiantes. También así es, Freddy. Y hay otra preocupación que tiene que ver también con, y discutido en todos los sectores políticos, también con respecto a lo que es la calidad. Porque hoy día hemos visto, bueno, la calidad, yo pongo ejemplo, el Instituto Nacional. Cuando el Instituto Nacional era el bastión de las escuelas públicas en Chile, ¿cierto? Y esto de la igualdad, de la calidad, ¿pero en qué? En que cualquiera puede entrar al colegio sin una meritocracia, sin tener un puntaje. Yo me acuerdo los colegios técnicos profesionales, cuando estaba la educación técnico profesional, había que entrar con un promedio en ciertos ramos para poder acceder, de lo contrario no podías entrar. Entonces, una cosa es la calidad de la educación desde el punto de vista del acceso a la educación, de la oportunidad, pero otra cosa es que nivelemos hacia abajo y en definitiva nadie tiene nota y la nota pasa a ser un mero trámite. No hay un incentivo ahí a la meritocracia desde el punto de vista estudiantil, Jorge Arriaga. Creo que no. Bien lo mencionabas tú, que el Instituto Nacional lo destruyeron. Era el mejor centro educacional, ¿cierto? Estatal, donde los jóvenes se peleaban por llegar a él. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Tomateras, peleas, Molotov. Molotov, los tipos vestidos de blanco, ¿cierto? Atacando el servicio de transporte público y un sinfín de situaciones. La ideología ahí se lo tomó y nos destruyeron un bastión importante donde los chicos soñaban con llegar a educarse ahí. Muchos presidentes salieron de ahí. Hoy nadie quiere estudiar ahí porque detienes tu proceso educacional del año, se genera un sinfín de peleas y revueltas durante el año, un tema impresentable. Una de las cosas más que hemos perdido, y lo vemos eso mismo extrapolándose hoy a la Universidad de Chile. Misma situación, toman nuevamente facultades que llevan semanas tomadas y no se avanza. El deterioro de la educación es tremendo.
Y los jóvenes, ¿qué pasa? Salen de ahí y tratan de explorar algunas otras alternativas, sean privadas, de mayor costo, pero ¿qué pasa? Aquello que tenían al alcance, que era muy bueno, lo destruimos, entonces nos estamos nivelando hacia arriba. Hemos perdido esos espacios. Y eso es uno de los tantos espacios, hemos perdido espacios públicos, ya no puedes ir a la plaza, hay ciertos horarios a los cuales no puedes asistir por inseguridad. Entonces, este tipo de situaciones ha ido incrementándose y no lo hemos detenido en tiempo y forma. Ahora, Freddy, también es cierto que las necesidades de la región del término económico y educacional también son distintos. Una región del norte es distinta a su requerimiento profesional a una región del sur, como por ejemplo lo que es la región de Ñuble. Y en ese sentido también, ¿cómo lo vamos a proyectar a futuro a las necesidades de la región? Porque hoy día vemos que las universidades, los institutos profesionales, etcétera, tenemos carreras que en definitiva no están dando solución a las necesidades reales para que la región emprenda, emerja de todo punto de vista cultural, económico, y más bien tenemos después una larga lista de, como se dice, cesantes ilustrados, porque han estudiado carreras que en definitiva en la región no tienen el desarrollo para poder ejercerlas. ¿Qué dices tú con respecto a eso? Eso se advirtió, Jorge. Se advirtió hace muchos años atrás que era lo más probable que iba a ocurrir. Como no somos futuristas, no podemos andar inventando cosas o asegurando cosas que pudieran ocurrir con tal o cual gestión. Pero las estadísticas daban muy claro de que iba a ocurrir lo que realmente ocurrió. Así que aquellos que acusaban de que eran pesimistas, no señor, no señor. Se hizo una presentación en su momento donde se advirtió que esto iba a colapsar todo el tema laboral, que iban a haber muchos egresados con título, pero no iban a tener las fuentes de trabajo donde poder aplicar sus conocimientos y que iba a terminar en un verdadero desastre como lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día tenemos muchos ingenieros, muchos profesionales, pero no tienen dónde utilizar sus recursos, dónde ganarse el pan nuestro de cada día. Esto, como te digo, ya estaba advertido, pero como dije en un principio, esto fue hecho nada más que por ideología, o sea, sin ningún verdadero trabajo de política pública para poder trabajar con un resultado futuro, con una apreciación de futuro país. Y aquí estamos, pues pagando las consecuencias. Pero ¿quién paga las consecuencias, estimado auditor? Los de siempre, usted. Usted que pensó que esto, que creyó en el otro, que le compró la pomada a ese parlamentario que le andaba vendiendo la pescada, ¿cierto? Y usted se la compró a él, le creyó. Y hoy día es usted el que está metido con un CAE, el que está metido con un chico que es profesional, pero tiene una frustración tremenda porque no tiene dónde trabajar, porque no se le abren las puertas, porque no hay puertas que se puedan abrir, porque más encima la destrucción de la economía ha sido pero terrible justamente por temas ideológicos, más allá de lo que pudiera haber sido la pandemia o lo que podría ser una crisis internacional. Veníamos por un camino muy potente, pero lo echaron a perder. Y eso no fue algo accidental, fue a propósito. La idea era justamente destruir esto. Me acusarán de alarmista, Jorge, pero a ver, tantas veces que hemos conversado las cosas, advertimos que la reforma procesal penal iba a resultar en una reforma garantista y ocurrió. Advertimos que la educación la iban a destruir, la destruyeron. Advertimos que iban a meterse a la corrupción, pero hasta la última institución lo lograron. Así que a mí no me vengan a decir que no sabemos cómo van a producirse las cosas. Es cosa de mirar la historia, nomás está todo escrito. Hay que volver a la filosofía griega, Freddy, eh, desde Platón, desde Aristóteles, justamente la filosofía, que era un ramo que se impartía. Hoy día tampoco está economía, como decía Jorge Arriagada. Hay un abandono de las escuelas técnicas, las escuelas rurales. Hay que volver a, creo yo, a orientar la educación como lo hacían los antiguos profesores normalistas. Siempre lo he dicho, que es una calidad de profesores que hoy día no vemos, pero también teniendo claro que la perfección, el perfeccionamiento docente debe ser financiado por el Estado y que vaya directamente a los profesores y que no se use en términos políticos para pagar favores de contratación en los gobiernos, ¿cierto? Y que cargue la mochila y no vaya destinado a los recursos que realmente se necesitan. Jorge, mire, perdón, Jorge Arregada, discúlpame una cosa. En esto de las advertencias,
Y le digo, yo no pretendo ser aquí el quinto jinete del apocalipsis, ¿entendí? El vocero de los desastres. Pero ocurre que el año pasado, en el verano del año 2023, advertimos por radio, por otro medio de comunicación acá en Ñuble, de lo que iba a ocurrir, de lo que podría ocurrir en el río Ñuble, la ribera norte, donde se estaban asentando casas ahí muy precarias, en forma totalmente irregular en el lecho del río. Y ocurre que hoy día justamente aparece en la prensa regional, que más de 150 casas están instaladas ahí. Entonces se dijo, y fíjate que la misma delegada reconoce que nadie se hizo cargo del problema y se tira la pelota entre el alcalde de San Nicolás, Víctor Hugo Raiz, y la delegada presidencial. Y ahí se tira la pelota. Entonces mañana va a volver a quedar la pelota porque se les van a inundar esas casas. Se les dijo, pero no aprenden. Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desestimó la acusación de la Fiscalía Centro Norte, que también imputaba detención ilegal y obstrucción a la justicia. Don Claudio Prespo, ¿qué opina usted de ese caso, don Jorge Arriagada, que está también en boga con respecto a cómo está fallando hoy día el Poder Judicial en estos casos de los carabineros que fueron imputados para el octubrismo? Bueno, el Poder Judicial está metido en un zapato chino, está bastante cuestionado, lo hemos visto en las portadas, está en la prensa todos los días por sus modelos de elección, sobre todo de aquellos quienes imparten justicia. Y hemos visto que en algunas oportunidades esto ha quedado muy al debe. Lo mencionabas acá con el caso Crespo. Oye, acusaciones de forma anticipada, ¿cierto? Detenciones. Ha pasado por un sinfín Fiscal Chon lo acusó. la famosa fiscal Chon. Fiscal Nuevamente la fiscal Chon, ¿cierto? Metida, pero no haya cómo salir de esos casos emblemáticos, eso es lo que nos muestran ahora. Y la verdad, más que impartir justicia, es un tema muy complejo y la verdad es que no hay mucho que reformar, hay mucho que cambiar. Las personas que están impartiendo justicia, el método en el cual fueron elegidos, tiene mucho que desear, está en materia de discusión y la verdad es que eso es un tema que hay que meter mano y picar, pero ya. El Poder Judicial, ahí hay un tema de los jueces, Freddy, con respecto de que yo me pregunto, bueno, ¿y qué va a pasar con todos estos fiscales que en definitiva mintieron en los procesos? Porque fueron no fundados y metieron gente a la cárcel sin argumentos, más bien por un tema ideológico. ¿Qué va a pasar ahí, Freddy Blanc, con respecto a eso? No, mira, acá hay una cosa que para mí es impresentable, Jorge, porque más allá de que un juez sea bueno, sea malo, aquí hay una cosa que está clara. Hoy día, en el Poder Judicial hay una serie de integrantes que entraron a esos cargos de una manera irregular. ¿Estamos claros? Hay mucha gente que está ahí que entró de una manera irregular. Y ayer, en el pleno extraordinario, los futuros, los famosos nombramientos del Por supuesto, o sea, los que llegaron ahí llegaron mal, llegaron bajo una condición irregular. Y resulta que ayer en la sesión del Pleno deciden ellos mismos ver algunas formas en la cual corregir eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Toda esa gente que llegó bajo ese formato está irregularmente ahí. Lo que debieron hacer es renunciar a sus cargos, irse para la casa. Y los que debieran redactar toda una propuesta para mejorar estas cosas debieran ser otras personas. Pero no puede ser que anden los mismos que llegaron ahí regularmente viendo una fórmula para quedarse eternamente. ¿Te das cuenta, Jorge? Esto realmente raya en un carerrajismo pero absoluto. Porque no puede ser que un tipo que entró por la ventana a una casa diga, ahora vamos a inventar la puerta entonces. Si él llegó mal ahí, él no tiene ninguna autoridad para andar proponiendo ninguna propuesta de mejoramiento de las cosas. Lo primero que debe hacer para mostrar si es una persona correcta, que ya no lo fue porque llegó mal, es poner su renuncia a disposición de las autoridades e irse para la casa. Esto no puede ser resuelto de otra manera. Ahora, bueno, aquí con Jorge Arriagán, Sentido Común, Jorge Cabeza, quien conduce, y Freddy Blanc, un programa de invierno en Radio Ñuble, Sentido Común, La Voz de la Calle. Estos temas los analizamos, están en la mesa, colocamos la pelota al piso para que usted se informe, para que usted utilice su pensamiento crítico y usted decida, pero las cosas están
no las inventamos nosotros, están en la mesa, están en los distintos medios de comunicación. Y con respecto al tema, Freddy, también, ¿qué va a pasar? Porque esto demuestra también que hubo una, a lo mejor digo yo, no quiero pecar, pero a lo mejor hubieron procesos que están mal fallados, procesos que están cargados de ideología contra Carabineros, y se irán a revisar esos procesos. Yo creo que eso va a depender del gobierno que llegue, Jorge, porque el actual gobierno no va a impulsar absolutamente nada y la Corte Suprema tampoco se ve presionada por los otros poderes del Estado. Escasamente, fíjate, el Poder Legislativo, a través de algunos parlamentarios, están sacando la voz en esto. ¿Te das cuenta? Pero voces como la nuestra, donde dejamos claro que no puede ser que hoy día estamos en el año 2024, con un poder judicial que tiene decenas de años, yo creo 200 años estas cosas, y dice, este tribunal, dice en el asunto, miren, estimados auditores, lo que dice, este tribunal ha estimado necesario avanzar en la redacción de un código de ética judicial para nuestra judicatura. Ha estimado necesario avanzar, pero por Dios, si ellos están ahí porque se supone que son personas con ética, ¿por qué les van a tener que imponer un código de ética? Eso porque ellos mismos están reconociendo que tienen la basura hasta el cogote, que sus mismos procedimientos están actuando muchos de los integrantes del Ministerio Público y de otros institutos como el Instituto de Derechos Humanos, que una parlamentaria estaba proponiendo disolverlo, que es algo absolutamente necesario, creo yo también, disolver eso y dejar de hacerlo funcionar con fondos públicos. ¿Cómo pueden ellos venir ahora, después de décadas de funcionamiento, a proponer un código de ética si se supone que ellos son personas con ética? ¿Te das cuenta, Jorge? A esa brutalidad hemos llegado en nuestra sociedad. Y a nadie parece importarle, fíjate. Parece que no le importa un reverendo cuesco la cuestión. Así es. Jorge Arriagada, presupuesto regional, gobernación. ¿Qué pasa con la gestión con respecto al cumplimiento, a la fecha de los presupuestos regionales? ¿Qué nos puede decir usted como ingeniero comercial, cierto, que conoce de números? Bueno, la billetera regional, el gobierno regional, tiene un presupuesto del orden de los 80.000 millones de pesos, el cual es tremendamente importante en la forma y la velocidad de ejecución, sobre todo en esta región que tiene empleo laboral estacional y que por lo demás estamos con un nivel de cesantía del 9.6%, casi los dos dígitos, sin contar este porcentaje que es tremendamente importante de los que están trabajando, pero de forma irregular. Entonces, me imagino y quisiera ver el detalle de la velocidad de ejecución. Ya estamos terminando prácticamente junio y debiera estar ejecutado el 50% del presupuesto regional. Las necesidades regionales son tan amplias que me imagino yo que de acá a octubre, noviembre vamos a estar absolutamente sobregirados, que no va a haber dinero. Eso es lo que esperamos, pero que no se estén realizando transferencias a último momento, ¿cierto? Que ese es el método más fácil de poder realizar la ejecución, entre comillas, pero en definitiva termina siendo una subejecución que muchas veces no se materializa en tiempo y forma, en la velocidad requerida. Esa billetera es tremendamente importante que sea inyectada de una forma estratégica en la región, sobre todo para poder paliar este desfase que tenemos de nuestra actividad laboral, la cual desde abril, mayo en adelante comienza a enfriarse, que esa es la realidad. Jorge, disculpa, ¿y qué pasa? ¿Qué se entiende por que no se vaya ejecutando el presupuesto como debiera ser? Terminamos después los últimos meses, ¿cierto?, realizando transferencias de último momento a otros departamentos que dependen del ministerio con presupuestos propios, y no es la vía, no es la vía. O sea, ¿qué esperamos nosotros de que la ejecución se realice de acuerdo a las velocidades que estamos ya en el mes 6, ¿cierto? 50% de avance del año, y la ejecución debiera estar en esos mismos términos. Tenemos tantas necesidades que esos 80.000 millones debieran estar gastados absolutamente íntegros antes del fin de año, pero no está realizando el mayor porcentaje de ejecución vía transferencia entre noviembre y diciembre. Entonces, no, entramos a pie cambiado siempre. Con respecto al presupuesto regional, también se habla de que hay una falta de proyecto para poder ocupar efectivamente los dineros que son enviados a la región, y que no sea al revés de que sobre dinero y se envíen de nuevo
por una falta de gestión. ¿Qué dices con respecto a eso, Freddy Blanc? Bueno, hay un hecho que es claro, Jorge y auditores. Falta lo que se llama la política pública, y las políticas públicas son diseños para largo plazo, que trascienden el gobierno electo por 4 años, trasciende eso. Y eso se perdió. Las autoridades nuestras, varios gobiernos atrás ya, yo creo que el último fue el de Ricardo Lagos, cuando llegó la nefasta señora Michelle Bachelet, terminó con lo que es realmente un diseño de política pública y cambiaron por un diseño de política de pelea corta. O sea, todo lo que sea inaugurar antes de las nuevas elecciones, eso. Trabajemos para el mañana, ¿no? Pero no para el pasado mañana y en adelante. No trabajemos para el próximo gobierno, trabajemos para lo que tengamos dentro del gobierno. Y eso es una manera muy sucia de hacer política. Y hoy día estamos enfrentados a eso. ¿Cómo cambiamos eso si la gente que está mal es la gente la que está mal? Hay muchas lucas, hay sistemas que se sabe que funcionan, pero para eso se requiere gente buena. Bueno, sentido común, la voz de la calle, todos los días jueves, quien conduce Jorge Cabezas. Hoy día invitado don Jorge Regá, economista, ingeniero comercial. Don Freddy Blanc, ya todo el mundo lo conoce, un líder de opinión. Mi señora y 2 amigos más, ¿no? Bueno, hace falta mirar más la región a futuro y cosas que en definitiva nos lleven a buen puerto. Así como vamos, dirían los griegos, no estamos muy bien. Saludos a todos, cariños a los auditores que todos los días jueves nos están escuchando, y a cuidarse de este fuerte temporal.